Aló, buen día. Buenos días. Buenos días. Ya vamos a empezar clases. No, por favor, vamos a esperar unos 5 minutitos para que los compañeros terminen de unirse a la sala y vamos a comenzar. Perfecto, Gracias. gracias. Buenos días. Por favor, vamos a esperar 2 minutitos más para que todos terminen de unirse a la sala y podamos empezar con la reunión.
Bueno, ahora sí, una vez más, buenos días. Mi nombre es Andrea Torrejón. Voy a empezar con el llamado de lista, por favor. Adrián Ramírez Charles Franco. Aberanga Huayta Jessica Naida. Buenos días, presente. Buenos días, gracias. Cabrera Pérez Roxana. Chayapa Solís Juan Elmer. Condori Marcos Juan Ariel. Buenos días, presente. Buenos días, gracias. Gareca Oblitas Víctor Fabián. Gareca Oblitas, no, ¿verdad? Mamani Cuisa Giovanna. Morochi Mamani Celina. Buenos días, Lisa, presente. Buenos Lisa, días. hacerle constar de que la doctora Giovanna está en un examen que lo han convocado, por eso es que no pudo entrar. Ah, ok, Por perfecto, favor, lo vamos a abajo. tomar en cuenta. Muchas gracias por la Gracias. información. Muñoz Ayaviri Freddy. Aló, buen día, Buenos presente. días, gracias. Quispenina Oscar Delfín. Sí, buen día. Buenos días. Ríos Copa Olivia Mónica. Buenos días, presente. Buenos días, muchas gracias. Rivadeneira Ergueta Mauricio Carlos. Buenos días, presente. Buenos días, gracias. Robles Catacora Alex Francisco. Buenos días, presente. Buenos días. Torres Saavedra Vivian Fabiola. Buenos días, presente. Buenos días, gracias. Valenzuela Zaire Boris Marcelo. Buenos días, presente. Buenos días, gracias. Zambrana Claudia Wendy. Presente, buenos días. Gracias, buenos días. ¿Alguien más que no haya llamado? Disculpe. Edward Llanos Herrera. A ver. Lo anoto. ¿Alguien más? Bueno, como hemos terminado con el llamado de la lista, procedo a darle la bienvenida al doctor Antonio Loredo para que pueda continuar con su clase. Buenos días, doctor. Puedes proseguir. Le voy a dar los controles. Muy buenos días, licenciada. Buenos días a todos los maestrantes. Ya es la tercera clase de este módulo de protocolo de tesis y bueno, vamos a, siendo que se tenía programada para estas tres sesiones la elaboración de 5 guías que se van a sintetizar en el protocolo final. Y habiendo ya visto en las dos anteriores clases las guías 1, 2, 3 y 4, quedando para el día de hoy la guía número 5 con algunos lineamientos más que ya se les va a ir desarrollando para que puedan elaborar el protocolo final, que es el trabajo que se revisa al final y que les habilita una posterior y eventual sustentación, ¿no? Lo que tenemos que hacer es ya ir reemplazando en el protocolo, en el formato protocolo, lo que teníamos plasmado en esas 4 primeras guías. El día de hoy que vamos a llevar la 5ª guía, la vamos a resumir en los títulos restantes que se deben colocar en el protocolo final, ¿no? Entonces, ya no vamos a subir una 5ª guía como lo vamos haciendo, sino que ya lo vamos a ir desarrollando, obviamente con los puntos que se encuentran en la 5ª guía, pero en el protocolo final que les voy a volver a subir al grupo de WhatsApp. También le voy a decir que se pueda
o voy a solicitar que se pueda subir a la plataforma, o sea, de manera que puedan obtener todas estas 5 guías como lineamientos, más que todo, o guías con las cuales pueden ir ya elaborando el protocolo final. Reitero que el protocolo final es el resumen, la síntesis de las 5 guías. Es decir, que con el protocolo final ya vamos a tener nuestra planificación, nuestro plan de trabajo para la elaboración de la tesis en sus próximos capítulos. Entonces, bueno, para continuar con esta sesión y última sesión con la cual debemos, bueno, ir cumpliendo ya con la elaboración de nuestro protocolo final, que seguramente va a tener un plazo de máximo seguramente entre 2 semanas, ya se les va a informar, pero ya pueden tomar esos tiempos para ir elaborando, para quienes ya tengan seguramente sus 4 guías, pasarlas ya al formato protocolo y quedaría por elaborar su 5ª guía dentro del formato protocolo, ¿no? Es decir, el diseño metodológico es lo que vamos a ver el día de hoy. Muy bien, doctor, muchas gracias. Ya. Entonces, se ve, ¿verdad? La presentación. Sí, se ve. Sí, doctor. Muchas gracias. Perfectamente. Vamos a continuar en todo caso. Esto es una simple guía. Les voy a mandar también para que se puedan contar con el documento y tal vez otros documentos que les va a servir para que puedan elaborar esta última parte del protocolo, ¿no? Me van a escribir, ya les he dicho, no se van a preocupar las horas o los días, siempre me han estado escribiendo cómo puedo hacer un determinado título, ¿no? Y les vamos a dando algunas pautas, algunas recomendaciones, algunas observaciones, de manera que todos puedan tener. La idea es que defiendan, ¿no? Todos los que estamos en este grupo y que podamos pasar a la siguiente etapa. Entonces, ahora que tenemos habíamos visto en las primeras guías ya la identificación de un problema, que lo habíamos traducido en un título y que de ahí salían ya los objetivos y tanto general como específicos, a partir de aquello la hipótesis, es decir, y que todos les decía que guarden una relación coherente para que pueda tener un orden y no sea sujeto a observación más adelante en la tesis, ¿no? Les decía, cuando tenemos ya planificado nuestro protocolo, cuando lo tenemos ya bien elaborado y terminado el que vamos a realizar, ya tenemos un 50% de la tesis desarrollada, ¿no? Porque restaría simplemente la recopilación de información en el marco teórico, en el diagnóstico, en el trabajo de campo que vamos a realizar a partir del uso de las técnicas que el día de hoy vamos a ver rápidamente, las que más se utilizan, ¿no? Las más usuales, también los métodos que vamos a utilizar para ese recojo de información que requiere el trabajo de investigación, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es, a partir de tener ya los otros títulos, es desarrollar el diseño, ¿no? Antes habíamos realizado en el planteamiento lo que queremos investigar. Ahora vamos a decir cómo vamos a hacer ese estudio, cómo vamos a materializar esa investigación. Es decir, con qué diseño, ¿no? Es decir, ya tenemos nuestro título, nuestro problema, nuestro objetivo y nuestra hipótesis. Ahora resta desarrollar nuestro diseño de cómo vamos a realizar esa investigación, la investigación que nos hemos planteado, que nos hemos formulado. Entonces, este diseño de la investigación es un pequeño plan de estrategias que vamos a llevar para lograr los objetivos que nos hemos planteado en la tesis. Entonces, este diseño nos va a servir para recolectar la información que necesitamos para demostrar, para probar la hipótesis, ¿no? Decíamos, ¿no? La hipótesis como una respuesta eventual, anticipada al problema, ¿no? Que al final de todo
con toda la información recolectada bibliográficamente, con las técnicas, con la encuesta, con la entrevista, dependiendo de las técnicas que utilicemos, seguramente se va a probar aquella respuesta anticipada que hayamos realizado, que hubiésemos realizado. Entonces, por esta razón es lógico que el diseño venga después de tener claro el planteamiento del problema, ¿no? Y precisamente en el protocolo está en una parte final nuestro diseño, ¿no? Del cómo vamos a demostrar todo lo que hemos planificado inicialmente desde el tipo. Este diseño lo vamos a definir como los métodos y técnicas elegidos para combinarlos de una manera lógica para que aquel problema que hemos identificado, seleccionado y formulado sea manejado de manera eficiente. Obtengamos una respuesta, obtengamos los fundamentos para demostrar o probar esa hipótesis. Entonces, también este diseño de un tema, del tema que hayan seleccionado, se va a utilizar para explicar cuál es el tipo de investigación que van a realizar. Y justamente van a revisar también en los lineamientos que presenta la guía número 5, han podido ver, ¿no? En las anteriores guías presenta hacer el título provisional, en este caso cuál va a ser el diseño, les presenta algunos requerimientos, ¿no? Que hay que ir desarrollando y precisamente es lo que vamos desarrollando para que podamos colocar en nuestra parte del diseño. Doctor, Es decir, disculpe. sí, Estaba leyendo acá, dice métodos y técnicas. ¿Cuál es la diferencia entre métodos y técnicas en todo caso? Si me puede explicar, por favor, con relación a la investigación. ya, sí. Vamos a llegar justamente también a aquello, pero bueno, adelantando, ¿no? Los métodos van a ser aquellos, es decir, justamente si conceptualizamos lo que es un método, este va a tener una amplia conceptualización, ¿no? O sea, más de un significado. Y en un sentido, digamos, amplio, el método designa esa manera de hacer algo. Entonces, y en un sentido, o sea, lo tenemos que achicar, ¿no? Este concepto de hacer algo. Lo utilizamos para indicar el procedimiento empleado en el ámbito de una ciencia para la realización de investigaciones. Entonces, para aquello vamos a utilizar seguramente, eso lo vamos a ir viendo más adelante, obviamente, más de un método, dependiendo de cada caso en concreto, es decir, dependiendo de cada investigación que vayan a realizar. Es decir, si alguien va a desarrollar, digamos, no sé, a ver, la constitución, o sea, el amparo constitucional, la acción de amparo antes de la constitución, digamos, ¿no? O sea, estoy haciendo simplemente una hipótesis. Si fuera ese mi título, seguramente voy a necesitar un método de hacer algo, o sea, un método histórico, para ver las fases en el tiempo, la cronología que se ha dado respecto a la constitución antes de la constitución de 2009, ¿no? Algo histórico, más atrás. Es decir, o sea, los métodos, ¿no? Esas son las formas de hacer algo y las técnicas que vamos a utilizar van a ser aquellos otros elementos auxiliares para la recolección de información, ya sea en un enfoque cualitativo o cuantitativo de los que vemos, los que conocen, ¿no? Los más usuales. Estas técnicas son el análisis documental, la encuesta, la entrevista, es decir, estos otros elementos alternos a los métodos con los cuales vamos a recoger información en el trabajo de campo, ¿no? Es decir, a través de la encuesta, mediante el cuestionario, lo estoy adelantando todo lo que vamos a ir hablando, ¿no? Más rápidamente para que podamos entender los métodos y las técnicas de investigación. Entonces, vamos a utilizar tanto métodos como técnicas, ¿no? Y vamos a combinar los fundamentos que obtengamos de ambos y los vamos a relacionar con la información que se tiene en la
recolección del marco teórico, de la bibliografía que hayamos consultado, ¿no? Entonces tenemos ya como 13 fundamentos que se van a relacionar, con el cual vamos a poder demostrar o probar esa hipótesis, y vamos a sacar también o fundamentar nuestra propuesta, ¿no? Dependiendo de cada título, pero es eso. Lo vamos a ir también ampliando, pero no sé si está respondido sobre eso, los métodos y las técnicas, y justamente seguramente es esta pregunta porque he visto que lo mezclan, ¿no? Lo colocan métodos y debajo de los métodos lo colocan la encuesta, la entrevista, cuando esas son las técnicas que se van a utilizar como elementos que van a coadyuvar más bien, en todo caso, a esos métodos. Ahora bien, estábamos hablando y no recuerdo bien si, creo que sí, en la anterior clase que hacíamos referencia a las variables, a las herramientas, y precisamente con todo de la hipótesis que tenemos en nuestra operativización de variables, de nuestros índices y las técnicas que vamos a aplicar después de todos esos elementos para que podamos recolectar la información, tenemos tres principales etapas del diseño de investigación, es decir, lo que va a ocurrir a partir de nuestro diseño, lo que va a ocurrir posterior a la elaboración de este protocolo. Vamos a tener estas tres etapas: la recolección de información a partir de este diseño metodológico, la medición y el análisis de datos. Por eso hacíamos referencia también en la anterior clase a las variables, ¿no? ¿Qué es una variable? Algo que se puede medir, ¿no? Entonces, vamos a recolectar la información a partir de los métodos, y eso lo vamos a ir explicando también, y a partir de las técnicas. Y esa recolección de información a partir de nuestras técnicas, las vamos a medir, las vamos a analizar para que con ese análisis las interpretemos y saquemos fundamentos que puedan ser fácilmente entendibles para explicar la importancia que tiene esa información que se relaciona con toda la tesis. Entonces, antes de pasar a lo que seguimos, existen algunos tipos de investigación a los cuales se van a ir adecuando cada uno de sus trabajos, ¿no? Y justamente la guía número 5 les solicita, ¿no? Les dice qué tipo de investigación es su trabajo, ¿no? Y aquellos, cuando revisamos, vemos que quizás está equivocada la vía, y si se equivoca la vía, seguramente también va a equivocar los métodos que vayan a seleccionar o las técnicas, ¿no? Entonces partimos del tipo de investigación que vamos a seleccionar para nuestro trabajo de investigación. Entonces tenemos que visualizar, identificar el alcance del estudio que vamos a efectuar. Y existen algunos diversos tipos de investigación sobre los cuales podemos comenzar a pensar que se adecua nuestro trabajo de investigación. Están los exploratorios, como pueden verificar. Es decir, ahorita les explico bien, pero podría decir, ¿no? El trabajo de investigación que se está realizando o la tesis que se está desarrollando presenta un tipo exploratorio. Ahora resta decir el por qué, ¿no? A través de los fundamentos que tengan para su trabajo. Y eso lo vamos a realizar teniendo el concepto del tipo exploratorio. Para este tipo de investigaciones, el objeto principal es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que nunca ha sido abordado antes. Entonces, alguna vez me preguntaban, ¿y qué pasa? Este tema que he elegido no tiene mucho antecedente, no ha sido abordado
ampliamente, así que no hay mucha información. Ahí presenta dos limitantes, ¿no? Uno, que la información no va a poder ser, no va a haber mucha información. Y segundo, que por ese motivo quizás hasta vamos a desechar el tema. Entonces, hay que ver bien siempre cuando elijamos un tema que exista la suficiente información para que no nos haga desechar nuestro problema que hayamos identificado. Ahora, obviamente, si queremos llevar adelante, tenemos que buscar todo el material posible o quizás mediante los métodos y las técnicas, recolectar información que permitan continuar adelante con el tema seleccionado que no tiene que ha sido poco estudiado. Entonces, si es así, hemos identificado, si no hay mucha información, no ha sido abordado suficientemente como para que conozcamos acerca de él o que exista mucha información, presenta nuestra investigación un tipo exploratorio, ¿no? Entonces ya podemos decir que es exploratorio por esas razones. De la misma forma, puede ser el tipo de investigación que vayamos a abordar o a desarrollar de tipo descriptivo. Estos recolectan datos del problema que vamos a investigar para medirlos, evaluarlos y describir lo que vamos a investigar. Por lo general, es de este tipo todos los trabajos de investigación que se van desarrollando, porque contienen todos esos elementos que estamos desarrollando realmente. Es decir, nosotros estamos recolectando información. O sea, básicamente es el primer, sí corresponde al tipo descriptivo. Obviamente, porque vamos a recolectar esos datos, los datos que existan, para poderlos medir, evaluar, describirlos. Entonces, inicialmente nuestros trabajos van a ser de tipo descriptivo, que lo podemos ir combinando con los otros tipos si así realmente se adecúan a la investigación. Es decir, que si ha sido poco estudiado, pero también que vamos a describirlos, tal vez el trabajo que hayan seleccionado corresponda a un tipo descriptivo exploratorio o exploratorio descriptivo, ¿no? Es decir, la idea es que si bien colocan a qué tipo de investigación corresponde sus tesis, es que tienen también que explicarlo el por qué, ¿no? Les decía, ¿no? Es descriptivo porque toda la información relativa al objeto de estudio que están desarrollando o a una de las variables se van a medir y evaluar. Entonces, por eso se explica de qué manera, por qué es presente ese tipo. Lo que les decía que es justamente uno de los requerimientos que tiene o guarda una de las guías, la última guía. Si es de tipo correlacional, pretende medir el grado de relación entre dos o más variables. Recuerdan, ¿no? Tienen en su hipótesis dos variables, ¿no? Y seguramente si es que si una colocan, ¿no? De qué manera existe una relación o de qué manera estamos hablando como variables, ¿no? Seguramente en el trabajo de investigación ya van a colocar cuáles son esas variables. Y es desarrollar una cierta relación que exista entre esas dos variables. De qué manera la puede cambiar a la otra o qué relación existe, ¿no? Entonces, eso es cuando estamos trabajando obviamente con estas dos variables y si es que las vamos a relacionar o correlacionar de alguna manera. O tal como su conceptualización dice que es un método no experimental que asocia esas dos variables, ¿no? Mediante un patrón predecible para un grupo. Por ejemplo, puede haber correlación falsa o espuria. Ejemplo, a mayor estatura, mayor inteligencia. Es decir, está haciendo una relación entre las dos variables que tienen, ¿no? Entonces, si
Si va a ocurrir de esa manera, seguramente van a colocar mi investigación o mi tesis es de tipo descriptiva, correlacional, ¿no? Pues, es decir, no vamos a colocar algo que no llega a ser realmente, ¿no? No voy a colocar simplemente por colocar dos tipos de investigación, aquella que no corresponda, ¿no? Hay que explicar de qué manera sí va a ser de ese tipo, de un determinado tipo, cada una de las investigaciones que están desarrollando. También están los de tipo explicativos, por el cual su objetivo es responder a las causas de los eventos, sucesos, fenómenos físicos o sociales. Entonces, de alguna manera, se combinan diferentes tipos de investigación. Inicialmente, seguramente, se adecúan, si seguimos a estos conceptos, cada una de las investigaciones que tienen al tipo descriptivo explicativo, ¿no? O sea, inicialmente y segura es que se adecúa a esos dos tipos. Y no debemos, digamos, de señalar que alguno es más importante que el otro, sino que todo aquello depende del enfoque en el cual manejemos la investigación. Entonces, antes de ingresar a lo que es la población y la muestra, ampliando un poco lo que habíamos señalado, porque es la primera parte y van a definir a partir de aquellos conceptos, y obviamente les voy a enviar también este material, que cada una de sus investigaciones se va a adecuar a uno de los tipos y corresponde señalar de qué manera, siempre, ¿no? O cuando utilicemos también, identifiquemos un determinado método. Entonces, el enfoque que tengamos de la investigación es la que nos va a ayudar, ese alcance que tenga la investigación para definir a qué tipo de investigación se presenta. Entonces, para ya ingresar a lo que es la población y el procedimiento muestral, precisamente también depende del alcance que tenga nuestra investigación, nuestra tesis. Y justamente, a veces cometemos el error quizás de no poder identificar, ¿no?, nuestra población. Decimos, pero es para todo Bolivia, digamos, ¿no? Una determinada norma. Sí, y justamente si colocan también la fórmula, si utilizan la fórmula que la van sirviendo, que ya no es necesario tampoco desarrollarla, ¿no? Ya existe, si colocan un determinado número de población en el internet, que ya en una fórmula automática te la saca, para arriba de 8 o 12 millones, me parece que es la población de Bolivia, te sale las 385 personas. Obviamente, seguro que se consultan, ¿no? Si vas a utilizar esa población, en teoría esas 385 personas tendrían que ser identificadas no nominalmente, sino que tendrían que ser de los 9 departamentos. Es decir, vamos detallando a cada una de estas personas pertenecientes a la población, es decir, de 18 a 20 años. Es decir, tenemos que ir identificando de qué manera van a contribuir nuestra población y esa población que vamos a seleccionar para la aplicación de nuestras técnicas. Es para eso, para identificar y que la aplicación de las técnicas que se realice a esta población establezcan un fundamento hacia nuestra tesis. Obviamente ya tenemos un primer fundamento y conclusiones que vamos a desarrollar del marco teórico, ¿verdad? De
de todas las teorías que tengamos unas conclusiones y fundamentos. Entonces vamos a tener otros fundamentos también de nuestro diseño metodológico, o sea, de la aplicación de los métodos y las técnicas como fundamentos que nos van a ayudar a demostrar esa hipótesis que decíamos, ¿no? O a responder al problema. Entonces, la población como uno de los puntos que en algunos casos conflictúa, porque es difícil identificar cuánta es la población y cuánta será la muestra dentro de nuestra tesis. Y para determinar aquello, utilizamos algunos criterios que en algunos casos sí las hacemos notar, ¿no? Dentro del trabajo de investigación, y que son utilizados para seleccionar a los componentes de nuestra muestra. Ya. Entonces, y antes de verificar cuál es ese proceso de muestreo, es decir, tenemos que tomar en cuenta cada uno de estos conceptos. Es decir, población sería la parte general, ¿no? Todo ese conjunto de personas, objetos a los que se desea conocer algo dentro de una investigación, ¿no? Ese es todo ese conjunto, ¿no? Para tenerla claro directamente. La muestra es el subconjunto o parte del universo o población en que vamos a llevar a cabo esa investigación. Obviamente, como les decía, hay diferentes procedimientos para obtener esa cantidad de los componentes de la muestra, como fórmulas, la lógica y otros que podemos ver, como les decía, tanto con la fórmula como lo que ahora ya las nuevas tecnologías, directamente esa fórmula que la hacíamos manualmente, la desarrollan directamente, ¿no? Colocamos una determinada cantidad de personas en el Internet para sacar una muestra y nos saca automáticamente. Entonces esas son las formas en las cuales también vamos ya sacando una muestra de esa población. Entonces la muestra es esa parte representativa de la población. Y el muestreo llega a ser ese método utilizado para seleccionar a esos componentes de la muestra, del total de esa población. Entonces es ese conjunto de reglas y criterios mediante los cuales se selecciona un conjunto de elementos de la población, ¿no? Es decir, que con el muestreo vamos a obtener nuestra muestra de la población. Entonces, a partir del conocimiento de estos conceptos es lo que estamos desarrollando simplemente para poder determinar nuestra población, nuestra muestra, y lo vamos a lograr a partir de ese muestreo, ¿no? Entonces se tiene ese proceso de muestreo con la identificación de la población, ¿no? Vamos a identificar seguramente nuestra tesis, o he visto algunas tesis o algunas guías, el trabajo se desarrolla en el departamento XXX, ¿no? En la población. O sea, es decir, van limitando poco a poco la identificación de esa población. Entonces, de esa población se tiene que sacar un muestreo preliminar para estimar el tamaño de la muestra. Entonces, vamos a seleccionar también ese procedimiento, ¿no? Del procedimiento de muestreo. Es decir, qué criterios vamos a utilizar para seleccionar una determinada muestra o una parte de esa población. Entonces vamos a hacer una implementación de un plan de muestreo. Es decir, todo esto implícitamente. Ahora también pueden ser en títulos, ¿no? Implementación del plan de muestreo, es decir, personas de 14 a 20 años, no sé, ¿no? Ya van a utilizar los criterios de aquella población o una parte de esa población que les va a servir para que les van a proporcionar la información requerida para su información. Entonces, si es que manejábamos al inicio les hablaba de los enfoques que encontrábamos, el cualitativo y cuantitativo, ¿no? Y obviamente por la magnitud del trabajo que estamos realizando, que es de maestría,
en la cual vamos a utilizar más de una técnica y entre las que se encuentra también la encuesta que obedece a un enfoque cuantitativo. Obviamente, entonces, nuestra tesis se va a desarrollar bajo un enfoque mixto, ¿no? Cualitativo y cuantitativo. Es decir, que en la investigación cualitativa trabajamos normalmente con muestreos no probabilísticos, es decir, de personas de un grupo de población a las cuales se van a seleccionar casi al azar, y digo casi porque siempre vamos a tratar de ir limitando con algunos criterios, y en la investigación cuantitativa que normalmente se trabaja con muestreos probabilísticos, es decir, identificando a qué personas sí se van a desarrollar estas técnicas que vamos a elegir, las cuales obviamente, como les decía, las vamos a ir desarrollando rápidamente. Pero eso simplemente para señalar que estamos trabajando en un enfoque mixto, es decir, en un enfoque cualitativo y cuantitativo, porque vamos a utilizar dos tipos de técnicas, diré dos técnicas que responden cada uno a un tipo. Es decir, seguramente algunos ya tienen desarrollado su trabajo y presentan o van a utilizar, aplicar las encuestas que se enmarca en ese enfoque cuantitativo. Las entrevistas que se enmarcan en ese enfoque cualitativo o el análisis documental. Entonces, de alguna manera, quien simplemente no esté utilizando alguna de las técnicas que representan datos descriptivos numéricamente, entonces simplemente estará bajo un enfoque cualitativo. Eso, como les decía, dependiendo del alcance de su investigación y de la necesidad de aplicar o no una encuesta. Entonces les decía que para calcular ese tamaño de la muestra, utilizamos una fórmula que, como les decía, si es que ya tienen su población total, basta con colocar en esa calculadora de muestreo, les va a salir ya una determinada cantidad de muestra. Y obviamente, como les decía, todas aquellas poblaciones mayores, por lo general, les va a dar siempre ese número de muestra de 385 personas. Entonces tenemos estas fichas que vamos a utilizar también, que por lo general se van en los anexos, ¿no? O sea, es decir, ya casi para mostrar directamente cómo se ha desarrollado esa técnica. O para detallar los procedimientos a ese muestreo que se ha efectuado. Y que muestre esa fiabilidad de los resultados presentados, suponiendo que como un referente de la calidad de la técnica del trabajo que han utilizado, como una garantía del muestreo para obtener esos resultados que a partir de esta fiabilidad, de esa garantía, siempre van a salir de manera igual aplicados en todos los casos, ¿no? Cuando alguien lea seguramente el trabajo de investigación, va a aplicar ese mismo muestreo de población porque sabe que es fiable, que tiene una garantía y que le pueden salir también otros mismos resultados con la misma aplicación de este muestreo. Entonces ingresamos a lo que son nuestros métodos y técnicas. A nuestros métodos y técnicas de investigación.
Ahora bien, tomando en cuenta que en la ejecución del trabajo de este protocolo, debemos contar con cierta variedad de métodos. Y digo cierta porque, como les decía, va a depender del alcance, del tipo, del enfoque, la identificación de los métodos y técnicas que vamos a utilizar como herramientas que nos van a permitir organizar un plan para la recopilación de la información, de todos esos datos que nos van a servir de fundamentos para relacionarlos también con los fundamentos que nos otorga el marco teórico y dar una respuesta también eventual a esa hipótesis y demostrar nuestra hipótesis, o también fundamentar la propuesta que estemos planteando. Para la ejecución de un trabajo de investigación, entonces el investigador jurídico, en este caso nosotros somos los investigadores jurídicos, vamos a contar con una variedad de métodos. Y el uso de algunos de los instrumentos se va a reducir a estudios específicos, que a su vez se suman una determinada importancia en los trabajos que ya vayamos realizando. Sin embargo, tenemos la posibilidad de adaptar todas las herramientas a las necesidades que tengamos en la investigación, ¿no? Por eso les decía que todo método, toda técnica que vayamos a aplicar, tenemos que explicar de qué forma la vamos a utilizar, ¿no? De alguna forma adaptando a cada uno de estos métodos. Y la selección de los instrumentos o medios materiales que se emplean para la recolección de estos datos siempre se basa en la conveniencia conceptual, la expectativa de los resultados que busquemos, la adecuación a la población de estudio, ¿no? Entonces todo guarda una cierta relación en lo que vayamos desarrollando. Entonces, como les decía, si bien existen una cantidad de métodos, técnicas o instrumentos para la recolección de datos, vamos a considerar obviamente en estas las más usuales. Entonces, como les decía, en la elaboración de nuestra tesis, en el diseño metodológico, ya teniendo nuestro tipo, el alcance y quizás ya identificada parte de la población, podemos ir definiendo algunos de los métodos que vamos a aplicar. Y eso va a depender, como les decía, de cada una de las investigaciones. Es por eso que es de manera general que les vamos detallando algunos de los métodos que vayamos a utilizar. Obviamente, si tuviéramos también una investigación en concreto, seguramente le diríamos, sí, te resulta factible la aplicación de este método en específico. Y justamente en las ciencias se aplican diferentes tipos, entre los que más se citan, ¿no? Tenemos inicialmente al método inductivo. Y se van a dar cuenta en algunas observaciones que les van a ir realizando cuando a veces se nos escapa el colocar un determinado método. Aquí te vendría bien, te colocan, ¿no?, en una observación, falta el método del análisis, ¿no? Falta el método deductivo, falta un determinado método, ¿no?
Y justamente es porque ya conocen la problemática que han leído de sus trabajos, de sus protocolos, y les recomiendan, ¿no? De alguna manera. Les falta este método que le vendría bien, ¿no? Les dicen una observación. Entonces, tenemos inicialmente a un método intuitivo que quizás es como su nombre lo indica, respecto a una intuición como para llegar a conocer ese método, percibiendo alguna situación de manera rápida. Entonces, seguramente, si en el trabajo que están desarrollando, ¿no? En la tesis van a utilizar este método, que en algunos casos les solicitan conceptualizar también este método. Hay que ir buscando de la bibliografía respecto a la metodología donde se encuentran todos y cada uno de estos conceptos y también referenciarlos, que es algo muy importante. Seguramente colocarán en la tesis de investigación, se aplicará el método intuitivo para conocer y comprender de forma rápida y de manera subjetiva seguramente la información respecto a la norma, ¿no? A manera de ejemplo, ¿no? Es de esa forma más o menos en la cual van a realizar, si aplican ese determinado método. Se sigue viendo, ¿no? La presentación, como está de internet también, está subida ahí mi presentación, pero les voy a proporcionar en el PDF. ¿Se ve la presentación? Se me ha perdido mi otra... Sí, doctor, se observa. Perfectamente, doctor. Sí, disculpen por lo que sucede es que estoy con varias ventanas y, a ver, ahora sí. Bueno, volvamos a esto. Entonces, estamos viendo lo que son estos métodos, ¿no? Entonces, podríamos ir conceptualizando cada uno, ¿no? Pero simplemente, como les decía, a manera de ejemplo, estamos viendo también, a ver, el método deductivo. Es decir, estos métodos son los que más usualmente se aplican. Existen otros varios más. Están, a ver, alguna vez, como les decía, ¿no? En las observaciones, te puedes utilizar, me han dicho, el método de las construcciones jurídicas. Cuando estaba proyectando una norma, ¿no? Pero no lo ven aquí, ¿no? Pero vamos a ir, cuando revisemos la bibliografía respecto a los métodos, justamente otros métodos que no son los que usualmente se utilizan, pero que también los van a ir viendo, los van a ir identificando, van a ir revisando que existen más aparte de estos métodos. Entonces, por ejemplo, el método deductivo, que es tomar premisas, principios generales para aplicar a hechos individuales y particulares. Es decir, después de desarrollar una deducción, después de desglosar el concepto, desglosar un determinado elemento en elementos individuales y particulares. Y de estos se van a sacar por una deducción, especificando las características de cada una de estas. Entonces, ¿cuándo vamos a aplicarlo? ¿No? Y aquello, ¿cómo lo vamos a lograr también? Es decir, si estamos utilizando el método deductivo, seguramente vamos a tener que utilizar el método del análisis, porque ya desglosando cada uno de estos elementos para sacar sus fundamentos, va a poder ser logrado a partir de un análisis posterior de cada uno de estos elementos. Entonces también les decía del método histórico, que es esa sucesión cronológica, tomando en cuenta las distintas etapas del sujeto de investigación, del objeto que estamos investigando.
De la misma forma les decía ese método analítico o del análisis como un estudio específico, minucioso del fenómeno, iniciando por las partes más específicas identificadas, que se han desarrollado a partir del método deductivo. Entonces, si estamos seleccionando cualquiera de estos métodos, básicamente uno nos lleva a la aplicación del otro, ¿no? Entonces, podemos hacer también el analógico comparativo, el metodológico, el método inductivo, por el cual se tienen algunos elementos indeterminados que no pueden ser estudiados en su totalidad, ¿no? Y hay que juntarlos, ¿no? Es decir, un método nos va a llevar a la necesidad de aplicar otro método, ¿no? Y eso va a depender, como les decía, de cada uno de las tesis y la problemática que hayan identificado. Entonces, si inicialmente han elegido el deductivo, seguramente, y obviamente van a tener que utilizar el inductivo y el del análisis. Ahora, obviamente, ahí le van a añadir seguramente el método histórico si es que van a desarrollar algunas etapas cronológicas en el tiempo sobre el objeto de estudio. Entonces, ese es básicamente cómo podemos ir seleccionando los métodos que se van a utilizar también en la recopilación de la información bibliográfica, ¿no? Más que todo sobre aquello. La observación ya, o sea, pasando estos métodos, porque nos va a ganar el tiempo, pero que ya tenemos una cierta base, o quienes ya tienen elaborados sus trabajos seguramente se van a dar cuenta de lo que hemos hablado respecto a la aplicación, utilización de estos métodos. Ahora contamos con las técnicas. Entonces, ya tenemos nuestros métodos, entonces estamos pasando a las técnicas. Y la observación, en un sentido genérico, es observar o poner la mirada en algo. Es una técnica en la cual se establece una relación concreta entre el investigador y el hecho social. A veces consideramos que con una visita ya estamos realizando la observación, ¿no? Pero para que tenga una calidad más garantizada de una información recopilada que presente esa técnica científica, debe ser observada durante algún cierto y determinado tiempo, ¿no? Y eso hablando de algunas de las investigaciones que así lo requieren, ¿no? No es lo mismo una investigación o aplicar la técnica de la observación seguramente en el campo de la sociología, antropología, con lo que estamos desarrollando o se desarrolla en el campo del derecho. Entonces, este método o esta técnica, diré, en este caso, es una lectura lógica de las formas y supone el ejercicio y metodología de la mirada, es decir, la deconstrucción, producción de una nueva realidad a partir de la observación. Entonces, desde hace algún tiempo, varias investigaciones recurren a esta técnica y se constituye como un instrumento metodológico por excelencia, pero en el campo de la antropología, ¿no? Obviamente, su uso es mucho más amplio. Entonces, esta observación es un proceso cuya función primera e inmediata es recoger información sobre el objeto que se toma en consideración. Hemos identificado para que pueda ser observado, por así decir. Y aquí ingresamos, como les decía,
no es lo mismo la observación para un determinado campo o un diferente campo, ¿no? Para cada uno la aplica de formas diferentes. Y precisamente en el campo del derecho, lo que llamaríamos la observación jurídica sería una de las técnicas de la investigación social por excelencia, y obviamente de los otros tipos de investigación con las cuales también se va relacionando, investigación sociológica, antropológica, ¿no? Pero en la investigación jurídica se la puede tomar como algunos estudios de casos. Y he visto ya en algunas tesis que le han colocado la técnica estudios de casos, ¿no? Y han desarrollado, ¿no? En sus diferentes cuadros, ¿no? Caso 1, caso 2, caso 3. También en la observación de expedientes judiciales que pueden versar sobre otras cuestiones en diferentes materias, delitos, es decir, de cualquier tipo de naturaleza, ¿no? Una observación que se va a realizar a los expedientes judiciales. No obstante, toda investigación que tenga un carácter científico, siempre eso es lo que debemos resaltar, que es en ciencias sociales o jurídicas, como en todas las ciencias en general, implica la utilización de procedimientos, y esta es la parte importante a lo que quería llegar, de procedimientos operativos rigurosos, bien definidos, transmisibles, susceptibles de ser aplicados de la misma forma y en las mismas condiciones una y otra vez, y que se adapten al fenómeno que se pretenda describir o explicar. Entonces, no, como les decía, cualquier situación que se desarrolle a partir de la observación de estudios de casos, de la observación de expedientes, mediante la observación de expedientes judiciales, deben tener o presentar estos procedimientos operativos y rigurosos. ¿Para qué? Para que tengan esa garantía de la información recolectada. La garantía de que volviendo a desarrollar esa misma técnica, se obtengan los mismos resultados. Y esa sí se va a convertir en una garantía y la aplicación efectiva de esta técnica. Entonces, sí, para establecer una tipología se puede utilizar una serie de distintas exigencias o preguntas para responder a diferentes cuestionantes a partir de la observación. Es decir, nos preguntamos, ¿no? ¿Para qué observar? ¿Quién observa? ¿Qué observa? ¿Con qué instrumentos observar? ¿Qué unidad de observación elegir? Y esa parte es la importante, ¿no? Es decir, no vamos a ir a observar cualquier cosa, cualquier expediente, cualquier estudio de caso, ¿no? Que no vayan a aportar nada a la investigación desarrollada. Entonces, ¿en qué tipo de situación es mejor observar? ¿Qué grado de libertad ha de dejar al observador? ¿Cómo usar esa información recogida? ¿No? Son preguntas que nos van a permitir contar con una información eficiente, garantizada y que tenga una validez y fiabilidad. Estamos básicamente haciendo referencia a las técnicas, ¿no? Ya tendríamos en nuestro tipo, nuestros métodos, quizás hasta nuestro enfoque. Entonces ingresamos a nuestra población y también ingresamos a ver ya las técnicas, ¿no? Ya para tener casi completa la tesis, el protocolo de tesis. Y la observación presenta ciertas características. Primero, es sistémica porque es un proceso metódico, ordenado y coherente, ¿no? Como todo lo que representa la metodología científica. Y sus elementos se encuentran en lógica e interacción para lograr los objetivos que son la captación de datos. Es decir, como les decía, no es observar o mirar por mirar y no obtener ningún elemento que se encuentre en lógica e interacción para que podamos lograr los objetivos. Es intencional porque
se constituyen un proceso con fines y propósitos predefinidos, como es la recolección de los datos. Es un proceso sensorial porque tiene como medio de captación datos e informaciones, y son los sentidos de quien las observa a partir de ese proceso sensorial. Es instrumental porque la observación como un proceso técnico se efectúa a partir del empleo de algunos instrumentos o medios electrónicos para lograr esa captación. Y es también objetiva porque como proceso sistemático, aquellos datos obtenidos también van a ser objetivos, reales y confiables sobre todo. Y es diversificada porque se realiza de diferentes formas, en equipo, individual, directa o indirecta, con instrumentos, sin instrumentos, es decir, estas son las características que deben llevar si es que utilizan o aplican esta técnica. Ahora ingresamos a lo que sería la encuesta para quienes van a utilizar esta técnica. Como les decía, que depende mucho del alcance que tenga su investigación, de la necesidad que exista de la aplicación de una encuesta para obtener información que fundamente la problemática que tienen dentro de sus tesis. Y el instrumento que utiliza justamente esta técnica de la encuesta es el cuestionario. Y este se constituye en un instrumento más utilizado para cuando se estudia un número grande de personas, porque nos va a permitir una respuesta directa a través de una hoja de preguntas, que es lo que le llamamos al cuestionario, y que le vamos a entregar a cada una de estas personas para que puedan llenarlas y a partir de aquello poder estandarizar estas respuestas, que han sido preguntas que han sido preparadas con anticipación. Entonces, vamos a partir de aquello contar. Se les proporcionará las diapositivas. Cuando termines justamente la sesión, les voy a volver a pasar las 5 guías, las diapositivas, y les va a servir también para ir desarrollando, ¿no? Terminando los protocolos. Entonces, este cuestionario con nuestras preguntas que son extraídas de las diferentes variables de nuestros indicadores, de nuestros índices que hemos visto en la operativización, que se va a encontrar en anexos, ¿no? Y les decía, ¿no? Es esa hoja de preguntas que se le entrega a una persona y que a partir de las nuevas tecnologías han podido verificar que estos cuestionarios ya de manera fácil se las van realizando por este medio, ¿no? Por las nuevas tecnologías, ¿no? Incluso en el Google Forms se las va desarrollando y simplemente se envía el enlace, ¿no? Y ya una cantidad de personas las van llenando en línea y te llegan directamente los resultados. Esas son las facilidades que ya se han ido generando a partir del uso de las nuevas tecnologías. Entonces es básicamente sencillo aplicar o realizar nuestras encuestas ya de manera virtual. Lo que nos quedaría sería el diseño de nuestras preguntas a partir de nuestras variables, de nuestros indicadores a las cuales requerimos una determinada información a un gran número de personas. Entonces, el cuestionario, que consiste en ese conjunto de preguntas, es respecto a una o más variables que se van a medir. Y nos va a permitir uniformar toda esa información de datos,
para obtener esa información necesaria que hemos buscado desde el inicio del diseño de este cuestionario. Sin embargo, un diseño inadecuado va a recoger información incompleta, datos imprecisos y que genera información poco confiable. Por eso mismo, y antes de aplicar esto, es importante también quizás contar con el visto bueno del tutor o hacer revisar a alguien más para no tener que aplicar esta encuesta o con el cuestionario que estaría inadecuadamente desarrollado y obtener información que no nos va a servir y que seguramente nos van a hacer repetir, y imagínense a una cantidad de personas que ya tienes información, decir, volver a decir o enviar es casi molestoso, ¿no? O nada sería eso, sino que quizás ya no la vuelvan a llenar la misma cantidad de personas, ¿no? Entonces es bueno tener el visto bueno del tutor, del docente guía, de otra persona que conozca y decir si están bien, ¿no? Las preguntas, porque en algunos casos se nos escapa alguna situación o es poco entendible alguna de las preguntas. Y sucede por la rapidez, por la premura en la elaboración o en el diseño, para evitar tener este tipo de problemas, ¿no? De una información incompleta o invariable. No obstante, para poder elaborar de manera individual, cuando a falta quizás de alguien que nos pueda ayudar, hay que ser entonces más minuciosos y cumplir con algunas de las características que tiene el cuestionario, ¿no? Entonces es un procedimiento de investigación, obviamente, es una especie de entrevista altamente estructurada, un cuestionario que consiste en preguntas respecto a una o más variables de la hipótesis. Presenta la ventaja de requerir relativamente en poco tiempo una información a grupos numerosos de personas. Y el sujeto que responde va a proporcionar por escrito información sobre sí mismo o sobre un tema determinado. Presenta la desventaja de que quien contesta quizás responda por su rapidez o por diferentes factores, escondiendo la verdad o reproduciendo algunas alteraciones en ella. Entonces la uniformidad de resultados va a quedar aparente, no va a ser completa. La estructura del cuestionario se debe tomar en cuenta para una correcta presentación al número de preguntas que se ha de tener y al orden en que éstas se han de colocar, ¿no? En algunos casos he visto que una de las observaciones era querían que el orden de las preguntas vaya en el mismo orden de las variables, aún así no se conecten entre ellas, ¿no? Pero a mí me parece que es mejor que vaya de una forma ordenada, estructurada, para que una pregunta le siga a la otra en un orden, es decir, de manera que no confunda al encuestado. Entonces, se debe tomar en cuenta ese orden interno en que se ha de colocar. La longitud del cuestionario a quién va dirigido y cómo se pasará dependiendo del tema, ¿no? La profundidad, la precisión con que se ha de tratar. Un cuestionario, cuanto más largo es, quizás pueda llegar a ser más fiable, pero en general se considera un número de preguntas entre 10 para medir las variables. Debemos economizar de alguna forma el número de preguntas, evitando aquellas que sean innecesarias o superfluas. Debemos procurar el paso de una temática a otra, y eso es lo que les decía anteriormente, para que sea con fluidez, reduciendo al máximo todas las influencias que puedan aumentar innecesariamente una fatiga del encuestado. Entonces también se debe comenzar con preguntas las más simples para ir introduciendo poco a poco las más complejas, ¿no? Entonces
aquello no nos dejaría un margen de ir ordenando de acuerdo a cada una de los indicadores o de las variables, ¿no? Sino en un orden que pueda ser comprensible. Y las preguntas deben agruparse formando una unidad. Entonces se debe procurar que el conjunto de preguntas posean una coherencia secuencial también en el tiempo. Y esa secuencia va a situar al entrevistado en un determinado momento, evitando tener que ir nuevamente hacia atrás o adelante en su memoria. Y por lo tanto, también las preguntas más sencillas de contestar suelen colocarse siempre al principio. Y también de la misma forma al final. Eso es la manera de estrategia simplemente. Respecto a los tipos y formas de preguntas, también he visto que en algunos casos existen ciertas observaciones, cuando el tribunal o el tutor antes les indica, ¿no? Que no deben ser todas cerradas, es decir, tiene sus limitantes que las preguntas sean todas cerradas. Y estas preguntas cerradas es cuando en la encuesta se elige entre dos opciones. Es decir, son aquellas en las que el encuestado elige una respuesta apropiada a su punto de vista, dentro de algunas de las posibilidades. Ahora, en estas preguntas cerradas que se encuentran las dicotómicas, simplemente se tienen dos alternativas, el sí o el no. Pero ¿qué tal si quisiera tener una tercera opción? No va a poder el encuestado. Entonces, quizás no responda a ninguna de estas. ¿Y cómo voy a yo, como el que está realizando la tesis, estandarizar o interpretar, ¿no?, esa respuesta? Por eso mismo, en algunos casos dentro de las dicotómicas también las colocan un sí, un no, y un no sé o un tal vez, ¿no? También se encuentran las preguntas politómicas, llamadas también de opciones múltiples o de respuestas alternativas múltiples. Entre las preguntas de alternativas múltiples se le pide al encuestado que indique una alternativa que exprese su opinión. Por ejemplo, ¿cuál de los siguientes criterios considera para que una persona cometa delitos? Su hogar, el medio o entorno donde vive, sus amigos, la sociedad. Es decir, le colocan, ¿no?, en este punto en el cual nos da un margen para que podamos interpretar posterior a la elaboración de las encuestas, podamos interpretar y estandarizar mejor esas respuestas. No les digo que todas deban ser así, no pueden tener también sus preguntas cerradas dicotómicas con un sí, no, tal vez, no, sino que deben ir enlazando las preguntas de manera que les otorguen esas respuestas con un fundamento preciso para su investigación. De manera que tampoco sean todas las preguntas politómicas y lleguen a fatigar, ¿no?, al encuestado. Ahora también se tienen algunas ventajas, ¿no?, de esas preguntas cerradas. Se elimina el sesgo, por ejemplo, del entrevistador o encuestador. Son fáciles de preparar porque simplemente colocamos unas preguntas con un sí o un no, ¿no? Son fáciles también de codificar, obviamente. Es decir, porque requieren un menor esfuerzo y tiempo de los encuestados y son las que más les gusta llenar, ¿no? Entre un sí y un no. El encuestado selecciona únicamente la mejor alternativa para su respuesta. Y obviamente se logran respuestas muy concretas, pero las desventajas son que limitan otra opción, las que les decía, ¿no? Las preguntas abiertas, que son aquellas que proporcionan una información mucho más amplia, porque sirven para profundizar una opinión o los motivos, ¿no?
Entonces es casi como una pregunta de desarrollo. Y su ventaja es que se puede exponer con lujo de detalle toda esa opinión que es valiosa para el trabajo de investigación. Pero entre las desventajas son que son complicadas de clasificar y hay que codificarlas individualmente, ¿no? Para su interpretación también de manera individual. Como les decía, estamos desarrollando estas técnicas, las más utilizadas, y seguramente a partir de estas ya van a seleccionar, o quienes ya la tengan seleccionadas van a ir desarrollando las cuales van a aplicar, ¿no? Y las que van a utilizar o desarrollar ya en el trabajo que les toque posterior a su capítulo 1, ¿no? Del marco teórico. Entonces, casi ya para ir cerrando, y les decía, como cuando terminemos de estas técnicas, les voy a dar unos nuevos lineamientos para que vayan desarrollando su protocolo. Lo vamos a ver rápidamente también. Y como les decía, la entrevista, ya hemos visto la observación, la encuesta, ahora la entrevista, que es una técnica de investigación directa o de campo que se sustenta en la conversación entre el entrevistador y el entrevistado. Entonces, la entrevista la vamos a definir como un interrogatorio que se hace a una persona, con la finalidad de obtener conocimientos sobre algo, o de hacer una labor específica con la información que hemos recolectado. Por lo tanto, esta entrevista es una especie de conversación formal. De la misma forma existen tipos de entrevista, ¿no? Que vamos a colocar seguramente el trabajo de investigación tiene un tipo de entrevista estructurada, ¿no? Podemos decir. ¿Por qué? Porque realiza a partir de un esquema o formato de preguntas previamente elaboradas. Y se va a plantear también en el mismo orden y en los mismos términos a todas las personas entrevistadas, ¿no? Entonces hacemos nuestro diseño de unas 6 preguntas para su análisis e interpretación, y que se les va a realizar a todas las personas seleccionadas para la entrevista. Digamos que tenemos unas 5 o 10 personas a entrevistar y se les va a desarrollar con el mismo formato y estructura diseñada. Esa es la entrevista estructurada. Entonces, una semiestructurada puede ser aquella con algún relativo grado de flexibilidad, tanto en su formato como en el orden de las preguntas, ¿no? En algunos casos tenemos ciertas preguntas que van determinadas para un tipo de persona en particular. O las entrevistas no estructuradas, que a diferencia de las anteriores, es más flexible aún, ya que en esta solo se determinan previamente los temas que se van a tratar, ¿no? Entonces les pueden dar unas respuestas más amplias, es decir, no hay un formato preestablecido. O las entrevistas grupales también, en las cuales en un determinado tiempo se las hace a varias personas las mismas preguntas o la misma entrevista en el mismo día, fecha y hora, ¿no? A un grupo de personas. Para esta técnica tenemos a la guía de la entrevista, ¿no? Como de la encuesta, que es el cuestionario. Entonces, la guía, que es, al igual que el cuestionario, un instrumento, una herramienta, y que sirve de técnica para la entrevista. Consiste en una hoja también que contiene las preguntas para formular al entrevistado. Y ya casi cerrando en realidad con esta, para que podamos ingresar a los lineamientos, en el análisis de documentos, que es una de las primeras tareas que realiza el investigador para conocer toda aquella bibliografía, documentación sobre el problema que se está desarrollando. Es una fase fundamental dentro de la investigación que inicialmente se la desarrolla. Y es importante tener en cuenta que los documentos, que son amplios, variados,
se debe recurrir a todos estos que requiera el problema que hemos identificado, sin ningún tipo de limitaciones. Y es decir, que a pesar de esa diversidad de fuentes que son susceptibles de análisis, la documental, la fuente documental es la más importante. Es aquel vestigio escrito sobre los documentos escritos como fuente de las observaciones sociales. Entonces, en realidad, estaba otra de las técnicas, el focus group. Estamos viendo ya que no he visto todavía la aplicación dentro de en el área del derecho, ¿no? A ver, les voy a compartir de las guías que tenemos para que les pueda señalar. Un momentito. Ya, primero la guía número 5, me parece que ya la tienen, ¿no? Las otras 4 guías las voy a volver a enviar. Ya. Si pueden ver, esta es la guía número 5. Está el diseño, muestreo, instrumentación y procedimiento. 5 títulos que se van a ir desarrollando, obviamente, ¿no? Como podrán ver, en las indicaciones se encuentra el título tentativo. Como les decía, este llenado de la guía la pueden subir o me pueden mostrar antes para alguna observación o para que les pueda también apoyar, o directamente en el protocolo, ¿no? Y estas son las indicaciones. Primeramente se tienen uno de los puntos, ¿no? Las indicaciones. Indique el diseño que utilizará en su investigación. El diseño de investigación. La presente investigación utiliza un diseño de tipo, habíamos dicho, ¿no? Utiliza, ¿cuál de los tipos de investigación íbamos a utilizar? Un descriptivo, exploratorio, explicativo. Entonces, y justificar el por qué se va a usar ese diseño, ¿no? Argumentar. Es decir, les decía, ¿no? Es exploratorio porque ha sido, ha sido poco estudiado la problemática identificada, se la va a describir, se la va a explicar, es decir, con los argumentos de acuerdo al tema que han seleccionado. La población y procedimiento muestral, ¿no? La población está conformada por las personas que se encuentran en el departamento de Oruro, digamos, ¿no? El tamaño de población asciende a, colocan, ¿no? En cuanto al muestreo para la presente investigación, es ciudad capital, no sé, entre personas que se utilizan los criterios de inclusión y exclusión son personas mayores de 18 años, todos hombres, no sé, o sea, dependiendo de la investigación van colocando los criterios. Y el procedimiento para calcular el tamaño de muestra, la fórmula, ¿no? Si gustan, la fórmula que les estoy pasando, que está que está primeramente en la diapositiva. Segundo, que la pueden sacar también haciendo de manera automática, les sale hasta la fórmula también, o la de manera manual, que les voy a pasar también, me van a escribir a los que están haciendo así, y vamos a sacar, ¿no? El procedimiento. Ahí está el procedimiento para el cálculo del tamaño muestral. Los instrumentos y procedimientos, ¿no? Habíamos visto, la presente investigación empleará instrumentos como. Nuevamente señala aquí en las indicaciones mencionar el tipo de instrumento. Primeramente, digo, me estaba confundiendo con lo de arriba. Menciona el tipo de instrumento, ¿no? En primer lugar, se utilizará, digamos, la observación, ¿no? Habíamos visto la observación. Servirá para registrar información relativa a expedientes judiciales,
y está dirigido a casos en materia civil, digamos, ¿no? O sea, les estoy diciendo a manera de ejemplo simplemente. Y contiene las siguientes áreas de interés con los ítems respectivos, ¿no? Las variables pueden colocar ahí. La fiabilidad y validez será analizada mediante, colocan, bueno, a ver, si es que están utilizando la observación, en este caso es porque se va a revisar de manera regular, no sé, todo el expediente en una semana o en 3 días, ¿no? No creo que se pueda revisar en un solo día todo el expediente o todo un caso en particular, ¿no? Entonces va a obtener esa fiabilidad porque contiene todos estos puntos, se va a revisar de la foja 1 a la 200, es decir, es explicar de qué manera se va a utilizar ese instrumento, ¿no? Y el procedimiento, dice, ¿no? Y dice que se describa paso a paso las actividades que se va a realizar para ejecutar la investigación. Mencione la forma de organizar la información. Entonces, es decir, es básicamente cómo se va a aplicar, ¿no? Es explicar, nada más, explicar bajo estos lineamientos qué técnicas se va a utilizar. Seguramente va a ser, como les decía, es cualitativa, es cuantitativa, indique las técnicas específicas, describa su procedimiento, es decir, les decía, ¿no? La observación, la encuesta, la entrevista, y también dice, incluya en sus borradores sus 3 instrumentos, es decir, ¿no? La guía de la encuesta, la guía de la entrevista o la guía de la observación. Como les decía, les puedo mandar un pequeño formato, escríbanme, aquí un poco más complicado, pero les voy a mandar a quienes me escriban, o si ya lo tienen, lo podemos ir revisando para que puedan ya subir, cuando ya sea en un plazo seguramente de 2 semanas, el formato del protocolo, que les voy a enviar al grupo de un momento. Entonces, si lo ven, es básicamente la guía número 5, y que se traduce en los títulos precisamente que están de estas 5 guías en el protocolo final. A ver, lo voy a compartir de todas formas, el protocolo. Ya, entonces tenemos el protocolo, ¿no? Ahí tenemos que básicamente simplemente reemplazar. Colocamos nuestro título, ¿no? Nuestro nombre, y tiene que tener todos estos títulos, ¿no? El planteamiento del problema, teníamos en la guía número 1. La formulación del problema, también está en la guía. Los objetivos, en las otras guías. O sea, si los revisan, nuestro capítulo 1 es las 2 primeras guías. Solo hay que reemplazar en título. Nuestro marco teórico, ¿dónde está la hipótesis? Nuestra conceptualización y algunos títulos que se van a elaborar, no a manera de desarrollo, sino a manera de índice, aquellos títulos que se van a desarrollar que han salido precisamente de las variables. Y en el capítulo 3, si lo ven, se encuentra nuestro diseño de la investigación y un cronograma. Como les decía, aquello que no tengan y que requieran algún formato, todo eso, escríbanme. Les voy a mandar nuevamente mi número también al grupo, al número del grupo que les voy a mandar los documentos. Algún formato, ¿no? Es para que podamos desarrollar sobre eso. Como verán, en el capítulo 3 está el diseño de la investigación. Los mismos títulos que se encuentran en la guía número 5. Entonces es básicamente reemplazar todo lo que tenemos en las 5 guías para colocar en este protocolo final. Una cosita más, no se trata de copiar debajo de este protocolo las 5 guías, sino que tenemos que hacer de esta forma. Eso es para que no equivoquen el camino o la vía.
Ya, entonces, si se puede ver todavía, es esta la forma de ir elaborando el protocolo, cada uno de los títulos. Obviamente, aquí van a colocar de la guía número 1, me parece que está ahí, su planteamiento del problema, ¿no? Aquí su pregunta de investigación que han desarrollado. Es decir, no es copiarlo las 5 guías debajo de esto, sino en este formato, con esos títulos que les solicita el índice de este protocolo. Entonces, es eso lo que se va a presentar como trabajo final y lo que les va a habilitar a la defensa de este protocolo para que puedan pasar a la siguiente fase de elaboración de toda la tesis. Entonces, eso es lo que deben desarrollar precisamente para poder terminar con este protocolo y poder habilitarse a la defensa del mismo. No sé si tienen alguna duda sobre eso. Doctor, disculpe una consulta. Sí. Bueno, ya estaríamos entrando casi a la fase final y con hoy día la culminación de las clases, ¿no? ¿Qué fechas tentativas tenemos para la presentación de, obviamente, de la guía número 5 y el protocolo de tesis? Esa era mi consulta, doctor. Ya. De la guía número 5, en esta semana lo pueden presentar hasta el día sábado 17, digamos, ¿no? O sea, como les decía, ya no es tan exigible, pero sí lo que va a ser obligatorio y lo que les va a habilitar es el protocolo, que bueno, seguramente nos van a dar un plazo hasta el 24, o sea, casi 2 semanas, ¿no? Para terminar todo, o sea, las 5 guías traducidas en ese protocolo, en lo que les decía, hay que hacerlo de esta forma, ¿no? En ese formato. A ver, más bien antes de olvidarme, lo voy a mandar al grupo, las 5 guías y el formato, y también las diapositivas para que puedan. Profesor, si se pudiera enviar su correo más al grupo, ¿Ya? para que podamos tomar en cuenta y enviar y hacer Sí. las correcciones necesarias, por favor, les ruego. Sí, ya. Todos los documentos estoy enviando primero y te voy a enviar a ver. Licenciado, mil disculpas. ¿Puedo empezar con el llamado de lista de salida? Sí, ya muchas gracias. Les estoy mandando, les voy a mandar todo el material que requieran y con esto estaríamos terminando y cerrando cualquier situación a mi teléfono, a mi correo. Siempre estoy pendiente, estoy leyendo todo aquello. No les respondo inmediatamente, pero por lo menos luego ya sí le van a obtener una respuesta para poder terminar todos, ¿no? Toda la cantidad que están haciendo la maestría, todos que podamos defender el protocolo. Entonces habría terminado con aquello la sesión del día de hoy. Muchas gracias, licenciado. Doctor, Dígame. una consultita antes de que se vaya. Doctor, ¿cómo podemos saber si nuestras guías, las que hemos elaborado de la 1 a la 4, están bien? ¿No nos han dado una respuesta o directamente sobre lo que hemos hecho? ¿O le vuelvo a reenviar a su correo? Me puede enviar, les voy a dejar el correo, así en uno, o a su WhatsApp, ¿no? y mucho mejor, sí, y mucho mejor si están las 5, así para ya. que diga, no, ya todo, en uno les dé una retroalimentación si es que se quiere, o alguna observación. Muy bien, doctor, gracias, doctor. Doctor, correo, disculpe, por favor. una vez que doctor, disculpe, buen día. Sí. Una vez que le enviemos las 5 guías a su correo, porque yo estoy igual que la compañera, ¿en cuánto tiempo podríamos recibir la respuesta para poder hacer el protocolo? Porque usted dice que tenemos 2 semanas más o menos, ¿no? Sí.
Yo inmediatamente voy a darles, yo aunque en la noche me voy a poner a revisar y les voy a dar una respuesta, aunque al día siguiente, ¿no? Dentro de las 24 horas o inmediatamente voy a intentar darles. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. No hay Buenos días. otro. Sí, diga, buen día. Doctor, simplemente una aclaración, doctor. Esta última parte que nos explicó sobre el protocolo de tesis indicaba, creo que no tenemos que hacer una copia directa de las guías, justamente, ¿no? Esta parte, por favor, me podría aclarar nuevamente. No, le aclaro, o sea, parece que se hubiera confundido la situación, ¿no? Porque les decía hay que reemplazar. Sí, o sea, hay que colocar el texto. Lo que alguna vez hicieron y se les ha rechazado, lo habían copiado, o sea, con los cuadros y todo, ¿no? O sea, y decían, este es el protocolo. O sea, los cuadros siempre lo han copiado. No, o sea, tiene que estar en un formato de texto. O sea, debajo, como les he explicado al último, debajo del título del planteamiento, el planteamiento. O sea, no la guía, así toda la guía, copiarlo. Guía 1, 2, 3, 4 en un solo texto, ¿no? Así lo han presentado. A eso es a lo que me refiero que no hay que hacer, sino hay que colocar en formato de perfil, de protocolo, como lo conozcan, debajo del planteamiento, lo que es el planteamiento, el texto de planteamiento. Debajo de formulación, la pregunta, ¿no? La pregunta. Lo que no quería que hagan es copiar las 5 guías en un solo texto para mandar como protocolo. Eso es lo que se les ha rechazado. No sé si me entiende, pero también si me escribe, le voy a mandar un pequeño formato para que se ubique también mucho mejor, ¿no? O sea, sobre eso, para que trabaje, para que no se equivoque. ¿Cuál no hacer, digamos, no? entendido, doctor. Muchas gracias. Doctor, una Listo. consultita. Dígame. En pasadas fechas en el grupo nos enviaron un enlace a donde deberíamos enviar todas las, por lo menos las 4 guías elaboradas. Sí. Yo las he enviado en ese mismo día y hasta ahora no tengo una respuesta de las 4 guías elaboradas. No sé si me puede mandar a veces al WhatsApp. A veces no puedo revisar tampoco no por no ingresar, sino que a plataforma a veces no ingresamos regularmente, ¿no? Pero si me puede enviar al WhatsApp o al correo, ahorita les voy a dejar, va a ser mucho más fácil, o sea, porque eso es lo que reviso cada día, ¿no? Oh, ya, listo, vuelvo a reenviar entonces. Sí, eso para todos, por favor, es que a veces no ingresamos constantemente a la plataforma y es un poco más complicado. Pero se los voy a revisar, envíenme. Perfecto, gracias. Con eso estaría entonces, licenciada. Doctor, una preguntita. Dígame. Por ejemplo, como ya hemos subido las guías del 1 al 4, al momento de elaborar el protocolo de la maestría, ¿puedo argumentarlo más o solamente tengo que copiar de las guías? No, puede mejorarlo incluso si es que algo se le ha olvidado, ¿no? Eso, puedo aumentarlo más, en otras palabras. Sí, puede mejorar algo que no hubiera podido colocar por el tiempo, ¿no? A las primeras guías. Ya, y otra cosita, al momento, antes de subirlo el protocolo como tal, de igual manera podemos enviarlo al WhatsApp para que usted no se lo revise. Sí. Ya, muchas gracias. Alguna revisada más. Muchas gracias, doctor. Y asimismo, envíenos, por favor, el formato del protocolo. Ya. Gracias, doctor. Listo. Licenciada, entonces estaríamos cerrando y concluyendo con la sesión del día de hoy. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Gracias por su clase, por su tiempo. Voy a empezar ahora sí con el llamado de lista de salida. Atentos, por favor. Muchas gracias. Adrián Ramírez Charles Franco. Buenos días, señorita. Buenos días. Permiso. Aberanga Guaita Jessica Naida. Presente. Cabrera Pérez Roxana. Buenos días, presente, gracias. Buenos días, gracias a usted. Chayapa Solís Juan Elmer.
Presente, licenciada. Gracias. Condori Marcos Juan Ariel. Ok. A ver. Ya. Muñoz Ayaviri Freddy. Sí, presente en sala. Gracias. Quispenina Oscar Delfín. Presente. Ujú. Ríos Copa Olivia Mónica. Presente, licenciado, presente. Ok, gracias. Rivadeneira Ergueta Mauricio Carlos. Presente, presente. Ok. Robles Catacora Alex Francisco. Muchas gracias, presente. Ok, gracias. Torres Saavedra Vivian Fabiola. Torres Saavedra Vivian Fabiola. Presente. Ok, gracias. Valenzuela Zaire Boris Marcelo. Presente, gracias. Gracias. Zambrana Claudia Wendy. Presente. Ok. Edward Llanos. Presente. Ok. Gareca Oblitas Víctor Fabián. Mamani Cuisa Giovanna. Ok. ¿Alguien que no haya llamado? Disculpen. Sí, Licen, buen día. A disculpar, tenía inconveniente, pero ya. Ok. Luis Torres, Jesús se Torres, saltaron. ¿no? Sí, sí, licenciado. Ok. Gracias, licenciado. No se preocupe de nada. Bueno, con esto ya hemos terminado el llamado de la lista. Les deseo un feliz fin de semana y un reparador descanso. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego.